De enfermedades, me han reconocido más de 40 para la pensión de guerra. Pero no sé si ahora sería capaz de recordarlas todas. Siempre estaba cansado. El dolor de cabeza no se me iba nunca. Y tenía los ojos muy sensibles a la luz. El dolor era increíble. Estábamos tumbados en la cama en posición fetal con un dolor insoportable. Sí. Tengo el cerebro afectado. Ya no me apetece nada. He perdido completamente el apetito sexual. Estoy mucho menos activo que antes. Me da vergüenza hablar de ello. Los dolores fueron cada vez más agudos. Empezaron en forma de ligeros dolores intermitentes, pero después ya no se iban nunca. El tumor lo provocó el uranio empobrecido. Lo que me fastidia es que continúan diciendo que no tiene nada que ver con el uranio empobrecido. Se inventan cualquier otra causa. Te dicen que tienes problemas en la vista. Para encubrir el tema del uranio empobrecido, son capaces de contarte cualquier mentira. Uranio empobrecido. Un arma de doble filo. Una mañana bien fría y que el alma no quemaba. Yo nunca voy a olvidar la mirada de cada soldado, cómo se apretaban de su familia y tanta familia llorando y triste. Yo nunca me voy a olvidar de cómo me dijo, cuida a mis hijos como si fueran tus hijos, porque yo no sé si vuelvo. Yo le doy gracias a Dios porque él regresó aunque fuera golpeado, porque muchos no tuvieron la dicha, ¿verdad? Muchas madres se quedaron sin hijos. El marido de Leopoldina, Héctor Vega, un vecino del Bronx de Nueva York, fue a Irak el año 2003. Era sargento y hacía más de 20 años que estaba en una unidad de la Guardia Nacional. En Irak era policía militar y no llegó nunca a entrar en combate. Eso es la bayoneta de un soldado iraquí. Al cabo de unos meses de estar en Irak, se empezó a encontrar mal, con migrañas muy fuertes y dolores musculares. Cuando lo licenciaron, con una incapacidad del 50%, se presentó en casa por sorpresa. Incluso telefoneó desde la puerta de la calle, como si todavía estuviera en el hospital. Y yo había hecho camarones y estaba bien triste porque a estos les gustan mucho los mariscos, los camarones. Y era un día de verano bien lindo. Y yo estaba limpiando la estufa y eso era el teléfono de la cocina. Y entonces él me dice... Le dije, escucha, acabo de hablar con mi madre y me ha dicho que hay mucho revuelo en la calle. ¿Qué pasa? En realidad, yo estaba allí. Y cuando yo miro para allá, yo solo miré los pies, que tenía una bota negra, pero era como yeso así. Y las dos muletas, yo solo vi eso. Y yo solté el pañito que tenía en la mano y salí. ¡Corran, corran! Esto llegó, pero no tiene piernas. Yo me volví loca y el verde todo el mundo bajó. Yo grité tan fuerte, yo estaba alegre, lloraba. Fue algo, todos bajamos. Digo, vamos a casarnos, tú vas a ser la esposa de él. En realidad, el problema que tuvo en los pies no era muy importante. Pero Héctor todavía sufre muchos dolores de cabeza, fatiga y molestias diversas. Durante meses, el origen de estos síntomas fue un misterio. Un diario de Nueva York le pagó unos análisis y el resultado fue que estaba contaminado por uranio empobrecido, un material radiactivo que se había utilizado en la guerra. Hay ocasiones, 2 o 3 de la mañana, que yo lo veo de una manera, me despierto y lo veo de una manera y yo digo, Dios mío, ¿qué será? Y me pongo a orar, pero es terrible. Yo no le deseo a nadie, el que no pueda ir, el que puede luchar para no ir a la guerra, que no vaya, porque eso es un infierno del que usted no escapa.
A Marv Davidoff lo han detenido unas 50 veces en su vida. Siempre ha sido por hacer lo que ahora, en esta helada madrugada de Minnesota, está a punto de volver a hacer: manifestarse por una causa que él considera justa. En su larga vida ha librado muchas batallas pacíficas y ha ganado algunas. Yo fui uno de los 6 ciudadanos de Minnesota que en 1961 participaron en la manifestación en favor de los derechos civiles de Jackson, en el estado de Mississippi. Nos detuvieron, nos juzgaron y al cabo de una semana nos enviaron a Parchman Farm, a la prisión estatal de Mississippi, y nos metieron en celdas de máxima seguridad. Y yo estaba allí, llorando, mientras la gente cantaba canciones de protesta. Y no lloraba porque nos hubieran encerrado, sino por la nobleza de toda aquella gente que estaba allí. Y decidí que haría aquello durante el resto de mi vida, que continuaría buscando aquella sensación. Es lo que me motiva. Y ahora vamos hacia las oficinas centrales de Alliant Tech, que tiene $3.000 millones en contratas de fabricación de armamento. Alliant ha producido más de 18 millones de proyectiles de uranio empobrecido y ha fabricado bombas de dispersión y minas antipersona. Es el primer productor de balas del mundo. Cada miércoles, a primera hora de la mañana, desde hace 10 años, llueva o nieve, Marv y un puñado de pacifistas se manifiestan delante de la sede de esta empresa de armamento. Recuerdan que en la guerra de Irak se han utilizado armas de uranio empobrecido fabricadas por esta compañía. Las municiones de uranio empobrecido, o DEU, como se conoce por las siglas inglesas de Depleted Uranium, han sido motivo de polémica a causa de los posibles efectos sobre los soldados y los civiles. Pedimos que haya un cambio. Pedimos la prohibición del armamento nuclear y estamos en contra de las armas de destrucción masiva, como el uranio empobrecido y las bombas de dispersión. La Oficina de Alimentación y Medicamentos dice que no se debe tomar ningún medicamento hasta que no se haya demostrado que es inocuo. Pues con el uranio empobrecido han actuado al revés. Primero lo utilizamos y ahora los científicos descubren que es radioactivo y tóxico. Las municiones de uranio empobrecido, o DEU, fueron una de las armas clave en la Primera Guerra del Golfo. Son una especie de flechas o balas metálicas de diferentes calibres, llamadas penetradores, que disparaban los tanques, los aviones o los helicópteros americanos. Las divisiones de tanques de Saddam Hussein eran destruidas en cuestión de minutos. Los penetradores no son explosivos, son barras puntiagudas de uranio empobrecido, que es un metal muy denso y de fácil combustión. A causa del efecto de la energía que transportan, cuando los proyectiles impactan en el acero del blindaje, lo funden a miles de grados y lo atraviesan como un cuchillo caliente que se hundiera en la mantequilla. Esta combustión hace que el interior del tanque quede calcinado. Por su densidad, el uranio empobrecido también se utiliza como un blindaje muy efectivo. En este hospital de veteranos de Illinois intervinieron de cataratas hace unas semanas a Doug Rocky, un comandante retirado del ejército de los Estados Unidos que participó en la Primera Guerra del Golfo y en la del Vietnam. Es muy evidente que las municiones de uranio afectan la vista, y a mí con el tiempo, a causa de los periodos de exposición que he sufrido, y a causa de la cantidad de polvo de uranio que me debe haber entrado en los ojos, me ha provocado cataratas.
Rocky, el año 91, cuando todavía estaba en el ejército y después de los combates terrestres en Kuwait e Irak, fue destinado a investigar los efectos de las municiones de uranio empobrecido que se habían utilizado por primera vez oficialmente en aquella guerra. Su unidad tuvo que limpiar y recuperar los tanques americanos destruidos por su propio fuego con munición de uranio. Los miembros de mi equipo se empezaron a encontrar mal al cabo de 24 o 48 horas. Lo primero que les afectó fueron los problemas respiratorios. El Departamento de Veteranos, en mi caso, lo ha diagnosticado formalmente como una enfermedad reactiva a la exposición al uranio empobrecido. Y nos salió la erupción. Todavía la tengo yo, la erupción. Ahora mismo la tengo abierta y me está sangrando. Mis hombres empezaron a morir y yo estaba enfermo y no tenía a nadie que me tratara. Rocky participó en un estudio encargado por el Pentágono sobre las consecuencias del uso de munición de uranio empobrecido. Pero sus conclusiones toparon a la larga con la política oficial, y él se acabó convirtiendo en un activista en contra de este tipo de municiones. Yo no soy pacifista, soy un soldado. Un soldado que está acabando su trabajo, porque me asignaron la responsabilidad de hacer limpieza. Me asignaron la responsabilidad de investigar el problema y de establecer las regulaciones del ejército, que después se adoptan formalmente y que se tendrían que obedecer estrictamente. Haciendo mi trabajo me enteré de muchas cosas, y todo lo que pude saber me asustó mucho. Doug Rocky participó en la producción de este vídeo. Se realizó en 1995, 4 años después de la Primera Guerra del Golfo, para instruir a los soldados. Y los mensajes que transmite sobre el DEU son contradictorios. En la primera parte se señalan los riesgos de contaminación tóxica si se ingieren o inhalan partículas de esta sustancia, y se explican los peligros que conllevan. Según la cantidad de uranio empobrecido que se inhale, se ingiera o traspase la piel, se puede ser víctima de un envenenamiento por metales pesados que dañan los órganos y los tejidos internos. Los efectos de las radiaciones sobre la salud dependen de si se trata de radiaciones alfa, beta o gamma, y de si el material radiactivo se encuentra dentro o fuera del cuerpo. Las radiaciones alfa son las menos penetrantes pero las más peligrosas si entran en el cuerpo. Los metales pesados se acoplan al ADN, eso hace tiempo que lo sabemos, y provocan cáncer. Lo provocan probablemente a causa de este acoplamiento al ADN, que afecta al comportamiento del ADN dentro de la célula. Son, básicamente, agentes perjudiciales para el ADN, quizá en parte químicamente y en parte a través de las radiaciones. Por eso el ejército americano en aquel momento recomendaba muchas medidas de protección de la tropa, aunque al final se acababan minimizando mucho los riesgos del uranio empobrecido. Recuérdalo, el uranio empobrecido no representa un peligro inmediato. Si no te afecta directamente una detonación o un incendio provocado por el uranio empobrecido, el peligro es relativamente pequeño. Algunas unidades de la Guardia Nacional de Nueva York fueron movilizadas y enviadas a Irak después de la invasión del 2003. General Matthew fue con su compañía. Se dedicaba a escoltar convoyes. Cuando regresó después de la guerra, empezó a tener dolores de cabeza. Cualquier cosa que pueda hacer los niños le incomoda fácil. Él ha cambiado bastante. Thank you. You ready? Yo lo cogí en conversaciones con los amigos, llamándolo, diciéndole, tú tienes esto porque yo me siento así. Y ahí es cuando yo empecé a descubrir y a velarlo más, como yo velo a mis hijos si están enfermos, cada movimiento que él hacía. Pues le hago una pregunta. ¿Ha tenido alguna vez 6 o 7 dolores de cabeza al día y si se hace el cálculo casi 50 o 60 al mes? Te dejan deshecho. Son unos dolores de cabeza que no duran mucho, pero no paran de ir y venir. Y otra cosa, me salen granos. Aquí tengo un grano, y aquí otro, y aquí otro. Finalmente, Matthew contactó con otros veteranos, como Héctor Vega, que sufrían síntomas similares.
y se hicieron los análisis para ver si estaban afectados por el uranio empobrecido. Los resultados fueron una sorpresa. Me dice, tienes entre 4 y 8 veces más que los otros soldados. Eres la persona que tiene el nivel más alto. Y yo le dije, quizá por eso mi hija ha salido como ha salido. La pareja había tenido una niña con una malformación en una mano. La madre también está convencida de que eso tiene que ver con la exposición del marido al uranio empobrecido. Yo sabía en mi corazón que ella nació así por una razón. Y tenía que ser algo que él trajo. Cuando empezamos a buscar en el internet, se me hizo difícil a mí, pero yo vi un bebé, creo que tengo la foto, un bebé igualita a mi hija, con la mano igual, que estaba afectada con el uranio empobrecido. Para mí esa es la prueba. Ahí está la mano de mi bebé y estaba la mano de un bebé de Irak que está exposed a depleted uranium. El uranio natural está formado por 2 isótopos, el uranio 238 en una proporción del 99% y el uranio 235, que es el más radiactivo, en un 0,7%. La industria nuclear manipula el uranio natural para conseguir un producto que tenga más concentración de uranio 235. Es el uranio enriquecido, más radiactivo que el natural. Es el que se utiliza para fabricar armas atómicas y en las centrales nucleares. El material sobrante de este proceso es el uranio empobrecido, que es menos radiactivo, pero que continúa siendo un metal tóxico. Este es el que se utiliza como arma antitanque. Además, para fabricar estas armas, también se puede utilizar uranio que ya se ha usado en las centrales nucleares y que se ha contaminado con los elementos muy radiactivos que se generan dentro de los reactores. Esta es una manera de deshacerse de muchas toneladas de residuos que son caros de almacenar en condiciones seguras. Estamos hablando del programa de energía nuclear que se está ahorrando los millones y millones que le costaría eliminar los residuos radiactivos. Pero la manera como se está haciendo es inmoral. Y no tan solo inmoral, sino también, creo, ilegal. Los utilizamos porque son muy efectivos. Son altamente letales. Basta un único proyectil. O sea, que retirarlos del campo de batalla tendría consecuencias. Porque significaría la pérdida de más vidas, porque retiraríamos al mismo tiempo la protección y un arma espléndida. El Pentágono ha exagerado la importancia del uranio empobrecido para poder defenderlo como un arma. Pero, en realidad, fueron los misiles teledirigidos, sobre todo los misiles Hellfire, los que destruyeron una tercera parte de los tanques iraquíes. Bernard Rosker ocupó diversos altos cargos en el Pentágono durante la administración del presidente Clinton y dedicó varios años a dirigir las investigaciones sobre las llamadas enfermedades de la Guerra del Golfo. Los síntomas que presentan las personas que sufren las enfermedades de la Guerra del Golfo no pueden ser el resultado de la exposición al uranio empobrecido. Y se llegó a la conclusión, igual que las Naciones Unidas, que la Unión Europea y que casi todo el mundo que ha estudiado la cuestión de manera científica y objetiva, que el uranio empobrecido no tiene ninguna relación con las enfermedades no explicables que aparecieron después de la Primera Guerra del Golfo. Estamos en Amán, la capital de Jordania, en pleno centro comercial. Entre los que pasean y curiosean se encuentran los doctores Al-Ali y Jalad, 2 médicos iraquíes especialistas en cáncer. Hoy hacen un poco el turista, pero han venido a Amán para participar en un congreso de oncología patrocinado por una gran empresa farmacéutica americana. Aquí les explican los últimos tratamientos de vanguardia contra el cáncer.
unos conocimientos que ellos no podrán aplicar en Irak. No podemos hacer nada y estamos viendo morir gente sin que reciba ninguna ayuda nuestra ni de nadie. Y no podemos hacer nada. Tenemos las manos atadas porque no tenemos medios adecuados para tratar a los pacientes. Estos dos médicos trabajan en el Hospital Universitario de Basora y participan en un estudio financiado por universidades alemanas sobre el aumento del número de cánceres en su provincia. Este es el niño que padece de cáncer de huesos. Se llama Leif y está contaminado. Y en la orina de su padre y en la de su madre también hay uranio empobrecido, según los análisis que se les han hecho en el Japón. Es cierto que no sabemos si los análisis que se hacen en el Japón son válidos o no. No lo sabemos. Basora es la provincia iraquí donde ha habido más ataques con uranio empobrecido. Escribieron, está contaminado. El doctor Al-Ali dice que persiste la radioactividad en algunos sitios. Está convencido de que eso habría provocado el aumento de cánceres, algunos muy poco habituales. El número de cánceres relacionados con la radiación, como la leucemia, los linfomas y los cánceres de los tejidos blandos, ha aumentado de forma alarmante. Y sobre todo, un cáncer que se llama fibrohistitioma maligno y que está muy estrechamente relacionado con la radiación. Hasta ahora he visto 25 casos, que es una cantidad extrañamente elevada y nos indica el alcance del efecto de la radiación en nuestros pacientes, pero todavía lo tenemos que demostrar. Además de en Irak, ha habido otro conflicto en el que oficialmente se utilizaron armas de uranio empobrecido, y fue en Kosovo, el año 99. Como represalia por la política de limpieza étnica contra los albano-kosovares, los aviones de la OTAN bombardearon las fuerzas serbias y las infraestructuras de Yugoslavia. En el marco de esta campaña se atacaron blindados y vehículos serbios con municiones de TU. Al cabo de unos meses, los medios de comunicación informaban de un alto número de casos de leucemia y otros cánceres entre los soldados europeos que habían estado en Kosovo. Italianos, franceses, españoles. Se hablaba del síndrome de los Balcanes. Algunas organizaciones empezaron a pedir la prohibición de las armas de uranio empobrecido. La OTAN tuvo que convocar un Consejo Atlántico para intentar tranquilizar a los aliados. Una vez más, se daba un mensaje contradictorio. Se admitía que había riesgos, pero al final, estos no se tenían en cuenta. Hay un pequeño riesgo relacionado con las municiones de uranio empobrecido que nos negamos a aceptar sin más. Hay un consenso muy claro entre los médicos. El peligro relacionado con el uranio empobrecido es muy limitado y se limita a circunstancias muy concretas, pero la OTAN está haciendo todo lo que puede para garantizar que se haga pública la información más relevante. Los expertos del Pentágono negaron que hubiera alguna relación causa-efecto entre el uranio empobrecido y el llamado síndrome de los Balcanes. Las autoridades españolas se sumaron a esta tesis y después no han dado explicaciones sobre si se ha hecho un seguimiento médico del personal que estuvo en Kosovo. El Ministerio de Defensa español no ha respondido a las múltiples peticiones para participar en este reportaje. Con respecto a los efectos del uranio empobrecido durante la Guerra del Golfo, no hemos visto ningún síntoma de ningún problema médico entre los que tuvieron la máxima exposición. Es decir, entre los que estaban encima o dentro de los vehículos atacados con uranio empobrecido. En estos casos, aproximadamente la mitad de los ocupantes sobrevivió y
la otra mitad murió, y entre los que sobrevivieron no se ha observado 9 años después ningún problema médico, y son los que tuvieron la máxima exposición al uranio empobrecido de todos los excombatientes de la guerra del Golfo. Un estudio de las Naciones Unidas no detectó problemas ambientales significativos en Kosovo, en los sitios donde se había disparado uranio empobrecido. La Organización Mundial de la Salud también consideró que el riesgo para las tropas y para los civiles era relativamente bajo. Pero en los dos informes también se decía que era necesario continuar investigando más y tomar muchas medidas de precaución cuando se utilizaran estas armas. Estas recomendaciones no se han aplicado nunca. Si estos problemas se limitaran a los militares, a la gente que participó en el conflicto, sería diferente. Pero el caso es que es probable que este material, que este polvo de uranio empobrecido, afecte a la población civil. El profesor Baverstock es un científico británico especializado en medio ambiente y radiaciones, y era asesor de la Organización Mundial de la Salud. Él hizo un primer informe bastante crítico sobre el DEU, pero la OMS no lo aceptó y publicaron otro más blando, según él, por presiones políticas. Tenemos una convención de Ginebra que dice que el armamento utilizado en la guerra no debe afectar negativamente a la salud de la población civil. Y creo que tenemos pruebas suficientes para afirmar que hay muchas posibilidades de que la salud de la población civil quede afectada. En el corazón del medio oeste de los Estados Unidos, en un paisaje de extensas granjas, está la casa donde se retiró el comandante Rookie después de topar con el Pentágono a causa del problema del uranio empobrecido. Desde aquí libra su batalla contra el uso de este tipo de armas. En Internet ha encontrado una herramienta fundamental y se ha convertido en un experto en las bajas y secuelas de la actual guerra de Irak, que él atribuye en gran parte a los efectos del DEU. El índice de bajas en la guerra del Vietnam fue del 7 o del 8% de los que fueron, y aquí ya estamos hablando de más de un tercio. Más del 30% de los que participaron en la guerra están tan mal de salud que necesitan atención médica permanente y pensiones vitalicias del Departamento de Veteranos. Es un número elevadísimo. El Pentágono ha acabado diciendo que no hay ningún tipo de peligro con el uranio empobrecido, y en cambio algunos activistas afirman que es una amenaza mundial. Rocky, como muchos de los militantes anti-DEU, ha militado a ambos lados de la línea. Primero dentro del establishment militar y después radicalmente en contra. Esto es un proyectil de uranio empobrecido de 120 milímetros, pero es una réplica de aluminio. Dicen que es un 60% menos radiactivo, pero ignoran totalmente la otra mitad de mi párrafo. Ignoran totalmente las radiaciones alfa e ignoran totalmente las radiaciones beta y gamma de los descendientes radiactivos y del uranio 234, 235 y 236 y del plutonio, el neptunio y el americio. Doug Rocky y ciertos grupos minoritarios han insistido durante años en la denuncia del DEU, pero con poca incidencia en los grandes medios de comunicación. Políticamente este tema ha quedado adormecido durante años, hasta que ahora han vuelto a aparecer las posibles secuelas en la guerra de Irak. No hay que ser licenciado universitario. Es suficiente haber ido a la escuela primaria para entender que si echas materiales radiactivos ante la casa de alguien, tienes un problema. No hay que ser Einstein para entender que si inhalas materiales radiactivos, tendrás problemas de toxicidad y radiológicos y te pondrás enfermo. Lo que tenemos entre manos es equivalente a un enorme crimen contra la humanidad. Todos comemos, bebemos y respiramos uranio natural cada día. Las personas de media tenemos unos 80 microgramos de uranio natural en el cuerpo y los excretamos por la orina cada día. ¿De dónde sale este uranio natural? Del suelo. En unos 2,5 kilómetros cuadrados y con una profundidad de 30 centímetros encontraríamos 4 toneladas de uranio natural. Y por lo tanto, el uranio empobrecido que se dispara en los combates y que va a parar al suelo
añade una cantidad de uranio a la que ya hay, que es realmente mucho más pequeña. El Pentágono dice que ha invertido millones de dólares en investigación sobre el uranio empobrecido. De hecho, hay una oficina especial para estudiar los efectos de las guerras sobre la salud de los soldados, y en todos estos años dicen que no han encontrado ninguna incidencia del DEU entre los millares de militares que fueron a la Primera Guerra del Golfo. El Departamento de Veteranos está realizando un estudio del índice de mortalidad en el grupo de los que fueron a la guerra y en el de los que no fueron. Y el índice de mortalidad es el mismo. Y tampoco hay diferencias en las causas de las muertes, ni en cánceres, ni en otras enfermedades, ni en homicidios, ni en suicidios, ni en lo que se quiera. Todo eso son resultados de las pruebas más recientes que se han hecho con el uranio, pero no en personas, sino principalmente en animales y mayoritariamente son pruebas de laboratorio. Asad Durakovic es un coronel médico retirado. Durante muchos años fue uno de los especialistas en radiaciones de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Durakovic fue quien hizo los análisis de los soldados de la Guardia Nacional de Nueva York afectados por el DEU, y eso abrió una enrevesada polémica con el Pentágono. Cuando impacta en el blanco, el proyectil de uranio empobrecido genera una temperatura altísima. El impacto también genera polvo radioactivo, y hay una cierta cantidad de uranio empobrecido en forma de partículas muy pequeñas que se esparce por la atmósfera. La radiación natural más peligrosa de todas, la radiación alfa, cuando se da cerca de células madre, produce cambios somáticos y genéticos que incluyen el cáncer, la leucemia, la aniquilación del sistema inmunológico, etc. Le aseguro a usted y a todo el mundo que siga esta entrevista que estamos ante un peligro concreto y real para la vida en el planeta Tierra. En esta cuestión hay mucha propaganda proveniente del gobierno de los Estados Unidos, pero también hay mucha gente que creo que está haciendo propaganda desde el otro lado, haciendo afirmaciones sobre el uranio empobrecido que no están basadas en pruebas. Y todo eso ha ocultado lo que considero que es la realidad objetiva. Dan Fahey es un exteniente de la Marina, veterano de la Primera Guerra del Golfo. Desde entonces ha hecho campaña contra el DEU, pero discrepa de Durakovic y Rocky, porque piensa que exageran en sus afirmaciones y que sus estudios no son cuidadosos. Cree que se tiene que ser más riguroso para poder llegar a ser más efectivo. Tenemos muchas pruebas científicas que muestran que el uranio empobrecido puede causar cáncer a las ratas. Sin embargo, ¿en qué momento dejas de estudiar ratas y empiezas a estudiar a las personas que estuvieron expuestas a él? Es el punto donde creo que estamos ahora, y es aquí donde se necesitan unos cimientos sólidos. El Pentágono no dejará de utilizar este armamento hasta que haya pruebas claras de los efectos que tienen en la población humana. En Basora, en el sur de Irak, ahora bajo control militar británico, han vivido de cerca 3 guerras en los últimos 25 años. Primero, la guerra Irán-Irak, después, la guerra de Kuwait, finalmente, la entrada de las tropas angloamericanas para derribar a Saddam Hussein. No hay datos oficiales sobre el DEU que se ha lanzado sobre Irak, pero las estimaciones varían entre 400 toneladas y 4.000. Y ahora, mucho tiempo después de los bombardeos del 2003, en los alrededores de la ciudad, los aparatos todavía detectan la radioactividad de las municiones de DEU. Según las recomendaciones de la ONU y las mismas normas militares americanas, los vehículos destruidos por DEU tendrían que haber sido retirados y toda la zona descontaminada. Pero no se ha hecho. Jajak Frewer es el responsable de medio ambiente de Basora y ha elaborado un mapa de la contaminación radiactiva en la provincia. Ha descubierto que en muchas zonas es bastante alta.
Cuando descubrimos una gran elevación de estos niveles de radiación de fondo, detectados por los aparatos medidores, tomamos muestras del lugar y venimos aquí para examinarlas con un sistema de análisis del espectro de rayos gamma multicanal. Este es el Hospital Universitario de Basora. Antes se llamaba Saddam Hussein y ahora Al-Sadar, en memoria del líder religioso chiita. Los responsables de la unidad de cáncer hace tiempo que dieron la voz de alarma sobre el aumento de casos que sospechan que podría haber causado el uranio empobrecido. La mortalidad ha aumentado entre 9 y 19 veces si la comparamos con la del año 89, es decir, 3 años antes de la guerra del 91. Y las malformaciones congénitas de nacimiento son 7 veces más frecuentes. Denuncias parecidas se hicieron a finales de los 90, cuando todavía gobernaba Saddam Hussein, pero entonces se atribuyó todo a la propaganda del régimen. A nivel popular, sobre todo entre los afectados, esta convicción es absoluta. Me dolía mucho la cabeza y tenía fiebre. Me enviaron desde Naziriyya al doctor Javad, que me recomendó quimioterapia. Eso fue provocado por la guerra del 2001, del 2003, por la contaminación atmosférica. Eso ha sucedido a causa de las guerras y las explosiones. Hay mucha gente expuesta a ello. Hay muchos enfermos de lo mismo a causa de las explosiones y las trampas. Sin embargo, si Dios quiere, nosotros seremos los vencedores y ellos los perdedores. Sin embargo, ahora, estos médicos están revisando y ampliando los datos para poder publicar sus estudios en revistas científicas reconocidas y que así se acepte su validez. Tenemos muchos problemas para llevar a cabo nuestras investigaciones. Y creo que nadie quiere que demuestren que estos problemas provienen del uranio empobrecido, porque entonces perderíamos indemnizaciones para 25 millones de personas en Irak. Yo, como mínimo, como especialista en epidemiología, no puedo decir en este momento cuál es el incremento en el número de afectados de cáncer y cuál es la causa de este incremento, si es que existe. Yo creo que hay un aumento, pero tenemos que ser más precisos con las fuentes de información en una serie de años sucesivos para llegar a una valoración correcta y científica del porcentaje de aumento. Pero en Irak ha habido muchos agentes tóxicos, como el humo de los pozos de petróleo que quemaron, o la contaminación provocada por las fábricas bombardeadas. Y los médicos tendrían que demostrar que el aumento de casos de cáncer ha sido provocado específicamente por el uranio y no por otras causas. Pero es entre los combatientes donde los riesgos del uranio son más directos y claros. Los militares han identificado a unos 900 soldados americanos que han estado fuertemente expuestos al polvo de DEU durante los combates. El Pentágono dice que entre estas personas altamente expuestas, la incidencia de enfermedades es normal. Este ha sido el argumento más fuerte para negar los peligros del DEU. La doctora Melissa McDiarmid ha estado estudiando durante 14 años a un grupo de afectados por DEU por encargo de la Administración de Veteranos. Los ha dividido en 2 grupos, los que tienen metralla dentro del cuerpo y los que solo inhalaron polvo de uranio. Comparando los 2 grupos, el de alto nivel de uranio y el de bajo nivel de uranio, no vemos grandes diferencias. También quiero subrayar que un nivel de uranio elevado en la orina 14 años después de la exposición no es normal, o sea que no estamos diciendo, de ninguna manera, que no hayamos encontrado nada, pero es muy complicado. Al menos de momento, 14 años después de la primera exposición, que fue el año 91, no vemos las diferencias en la salud que se habrían podido esperar tratándose de uranio.
La realidad es que en este programa hay 32 personas de las 900 que el Pentágono ha dicho que sufrieron exposiciones graves y, naturalmente, nos tenemos que preguntar por qué se niegan a hacer un estudio más extenso. Es la política de taparse los ojos para no ver nada. No quieren saber la respuesta y se conforman con continuar manipulando este estudio tan restringido de excombatientes que, desde el punto de vista científico, no sirve para nada. Aceptaron que había quedado afectado por DEU durante el tiempo que estuve en el Golfo, los años 1990 y 1991, pero me intentaron decir, utilizando argumentos de la ley de pensiones de guerra, que mi afección no era importante. Pero al final lo ganamos, y me lo añadieron a mi pensión de guerra. Era un tema de reconocimiento. La gente piensa que buscábamos una compensación, pero no es verdad. Queríamos que lo pusieran por escrito que él sufría envenenamiento por DEU. Kenny Duncan es un caso único. El gobierno británico ha reconocido oficialmente que está enfermo a causa del uranio empobrecido. Kenny y su mujer, Mandy, han servido en las Fuerzas Armadas. Él fue a la Primera Guerra del Golfo como chofer y transportó tanques iraquíes destruidos. Eso tenía que marcar no tan solo su vida, sino la de toda su familia. Todo empezó al cabo de unos meses de volver de Kuwait a su Escocia natal. Fue una época de mucha tensión, porque yo estaba embarazada y Kenny estaba de mal humor, porque siempre le dolía algo. Estábamos muy preocupados porque escupía sangre y nadie sabía cuál era la causa. Pero todavía faltaba lo peor. Los 3 hijos tienen diversos problemas de salud congénitos, especialmente Kenneth, el mayor, que ha sufrido 11 operaciones. Todo eso hizo que Kenny y Mandy llegaran a la conclusión de que él estaba afectado por el DEU. Entonces empezaron una larga batalla legal que inesperadamente ganaron. Este documento nos ayudó muchísimo. Y este otro es la sentencia del tribunal, que explica las razones por las cuales decidieron que sí, que Kenny está contaminado por uranio empobrecido. Él sufre una aberración cromosómica que solo puede causar el DEU, un caso claro de relación causa-efecto. Cobra una pensión de solo unos 100 euros semanales y tiene que trabajar de camionero a pesar de su pésimo estado de salud. Yo necesito una seguridad sobre lo que pasará en el futuro, porque le hacen pruebas por si tiene cáncer cada 6 meses. Porque sabemos perfectamente que eso provoca cáncer y estamos muy preocupados por nuestros hijos. Hay que aceptar que el gobierno que teníamos entonces lo sabía. O quizá no es justo eso, porque quien sabía que había problemas era el Ministerio de Defensa. Pero, ¿qué sabía de ello el gobierno? Lo ignoramos. Pero la actitud que ha tenido desde entonces hace que pierdas la confianza en los políticos. Ray Bristow ayudó a Kenny Duncan a conseguir su pensión porque es el presidente de la Asociación Británica de Veteranos de las Guerras del Golfo. Él también es uno de los afectados. Buenos días, tropa. Pero no han conseguido que los tribunales consideren el DEU como la causa de las enfermedades que muchos otros exsoldados sufren. 15 años después de la Primera Guerra, todavía libran batallas legales con las autoridades. Nada tiene nunca ninguna relación con el uranio empobrecido. Para despistar a la gente, no dicen dónde se utilizó el uranio empobrecido, dónde estaban las zonas de dispersión. El estado de salud de Ray Bristow es muy precario. Él también dio positivo en los análisis de uranio empobrecido, pero el gobierno no reconoce que eso tenga nada que ver con sus múltiples enfermedades. La Subcomisión de las Naciones Unidas ha declarado que entra en la definición de arma de destrucción masiva e indiscriminada por los efectos negativos que tiene en la salud de los combatientes de los dos bandos después de la guerra y en la de la población civil
y el medio ambiente. ¿Estamos hablando de posibles criminales de guerra, entonces? Es posible. Es lo mismo que pasó con el agente naranja. Quiero decir, lo negaron durante mucho tiempo y les costó mucho dinero cuando le tuvieron que hacer frente. Y eso es lo que intentan hacer. Se trata solo de ahorrarse las compensaciones económicas. Y si alguien tiene cáncer o lo que sea, darán las culpas a otra cosa. Miles de toneladas de agente naranja fueron esparcidas sobre Vietnam durante la guerra en los años 60. El agente naranja era un poderoso defoliante que se utilizó para destruir la selva donde se escondían los guerrilleros durante la guerra del Vietnam. Pero contenía un veneno, la dioxina, que todavía contamina el ambiente y miles de personas. Después de una larga batalla política y legal, el gobierno americano otorgó compensaciones a los soldados y a sus hijos que habían quedado afectados. Pero miles de vietnamitas, algunos de tercera generación, sufren enfermedades y deformidades y todavía luchan por conseguir indemnizaciones. El congresista McDermott, que entonces era un médico joven, conoció de cerca el caso de los soldados americanos afectados. El 11 de mayo de 2006, McDermott presentó una enmienda en un debate de presupuestos que obligó al gobierno a hacer un estudio independiente sobre los efectos del DEU en los excombatientes. En aquella época, el Pentágono negó que el agente naranja representara ninguna amenaza para nuestros soldados que habían estado expuestos a él. Durante todos aquellos años de negativas, no hicimos nada, mientras nuestros soldados sufrían. Y para mí, no puede haber ningún agente naranja más. Tenemos que pensar en el DEU. Y si el DEU no representa ningún peligro, lo tenemos que demostrar estadísticamente y con estudios científicos independientes. Nuestros soldados se merecen toda la verdad, sea cual sea. La enmienda fue aprobada inicialmente. Si la enmienda supera todos los trámites en las dos cámaras dominadas por los republicanos, se abrirá una puerta para saber hasta qué punto el uranio empobrecido es un arma de doble filo que hiere tanto a los combatientes como a la población civil.